Ideas para el desarrollo nacional. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a País Productivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están ustedes? ¿Y cómo está Aldo lo Russo? ¿Qué tal? Bailando. Estoy escuchando música electrónica. Porque nosotros, antes de salir al aire, acá tenemos una programación musical curada, ¿no? A medida de nuestros gustos musicales, en particular los gustos de Aldo. Si nunca me ponen un tema que a mí me gusta. Sí, música electrónica, dijiste. Música electrónica, ¿cómo se llama? Catáneo. Sí, se ríe. Se ríe. Lo conoce. Ay, que queremos hacer así. Como están las pymes, ¿viste? Tic. Nosotros le ponemos buen humor, porque hablamos de industria y producción, imagínense ustedes. Claro. Imagínense ustedes cuál es la materia prima de este programa. Momentos complicados está la materia prima. Pero tenemos muy buenos motivos, razones por estar alegre. En lugar de terminar este programa con una ronda de agradecimientos, vamos a arrancar el programa de hoy con una ronda de agradecimientos porque País Productivo viene una semana con muchísimas vistas en su canal de YouTube, con mucha repercusión, en serio, por la entrevista a Emanuel Álvarez Agis, que también es logro, por supuesto, del equipo, así que ronda de agradecimientos al equipo de País Productivo, pero gracias a ustedes, porque nos acompañaron, compartieron, comentaron y también se sumaron a la comunidad de País Productivo en el canal de YouTube. ¿Qué estás diciendo, Aldo? Haciendo señales, ¿sabes qué? Más aplausos. No, estamos muy contentos, obviamente. El trabajo siempre se hace de la misma manera, no importa cómo se llame el entrevistado, pero cuando justo convergen el trabajo del equipo con la repercusión sobre temáticas que creemos muy importantes, como sería tener un diagnóstico económico de este momento de la Argentina, bueno, nos ponemos muy contentos. Justamente hoy vamos a seguir por ahí. No sé si por las mismas temáticas, pero nuevamente vamos a tener un gran entrevistado, un diputado, acá sentado en esta mesa, Guillermo Michel. Porque ¿sabes qué, Aldo? Parece ser que en este país lo único que crece, pero de manera sostenida, son las deudas. Mira vos. Y a un ritmo que es bastante preocupante. Acá nos sacamos del rostro las sonrisas porque es verdaderamente un desafío de enorme magnitud que están encarando los argentinos y vamos a ver si también lo puede y lo quiere encarar la clase política, ¿no? El universo de la morosidad aglutina unas 6 millones de personas, estamos hablando de 20 millones de personas, si de endeudados se trata, es descomunal. El tema no logró entrar en la sesión de ayer, la sesión del Congreso, pero sí consiguió un número significativo de votos que le abre la puerta a una discusión en septiembre. Este es uno de los temas que vamos a traer a esta mesa hoy con nuestro entrevistado. También vamos a poder estar hablando con él de la Carta Orgánica del Banco Central, que tanto quiere cambiar el gobierno y ya logró media sanción. También podremos hablar de política tributaria. También podremos hablar, ¿por qué no?, un poquito de peronismo, de cómo se organiza y si se organiza la alternativa al actual gobierno. También hoy vamos a estar viajando. Yo hoy les propongo viajar al lago Ontario. ¿Ya fuiste? No, en el norte. Espera. Pero tal vez te tenga que decir, ahora se llama el Lago América. Si te digo Lago América, ¿te suena? No, me suena Radio América, pero no Lago. Bueno, es el nombre que decidió darle Donald Trump y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver con el País Productivo? Bueno, esto tiene todo que ver con la guerra arancelaria de Donald Trump. Y sí, de una forma caprichosa y siempre tan sorprendente, una guerra comercial con consecuencias muy reales, muy serias, pero también ha tenido ese síntoma en las últimas horas de una decisión, una orden ejecutiva firmada por el presidente de los Estados Unidos diciendo:
Yo vuelvo a diseñar, a dibujar y nombrar en el mapa los lugares a mi antojo y esto está sucediendo. Qué momento, ¿no? Para estar con vida. Por lo menos este siglo. Hubo otros momentos del siglo pasado Que fueron bastante... un poquito más pero complicado. Se empieza como a asustar. Con otros condimentos. Claro. Pero la verdad que... Había otro que renombraba cosas en Europa en un momento, sí. Ni me lo digas. Bueno, y tenemos uno ahí entonces en América del Norte, en los Estados Unidos, que está digitando las reglas, los mapas y demás desde la Casa Blanca. Y también, y esto va a suceder en apenas unos instantes, vamos a tener el placer de estar en comunicación con nuestro ministro de Agricultura, porque en este país productivo, lo hemos dicho millones de veces y lo vamos a reiterar, tenemos ministro, gente que está al frente, que toma decisiones, que tiene, vamos a ver cuánto poder tienen. Y veremos si después de lo que cuenta sigue tomando decisión, porque está en la decisión del presidente de acá, del presidente acá presente. Bueno, depende de lo que diga. Ahí veremos. Bueno, o sea, como la relación me parece entre Toto Caputo, y el peronista, y el Jabo, que odia la justicia social. Pero bueno, no sé, dejémoslo. No me digas que este gobierno está ahora hablando. No, hablando es mucho decir. Pero ha esbozado. ¿Qué decía el general Perón? Bueno, en instantes entonces estaremos hablando con Juan Manuel Colombo, ministro de Agricultura de este país productivo, que va a poner el foco en particular en la industria forestal. Y así entonces arranca un nuevo país productivo. La tecnología en el campo. ¿Se puede saber qué pasó en cada metro de una siembra? La respuesta es sí. VAP desarrolló una plataforma que transforma los datos que registra la maquinaria durante la siembra en un mapa interactivo del lote. Entonces, la información se descarga por USB y desde la computadora permite consultar sector por sector la velocidad de trabajo, la cantidad de semilla aplicada, el funcionamiento de los motores y también las alarmas registradas. Así, productores y contratistas pueden analizar la calidad de la labor, detectar posibles desvíos y también contar con un reporte técnico de lo realizado. Tecnología, datos y trazabilidad para una siembra cada vez más precisa. Si querés saber más, lo podés hacer en @vaf.electrónica. País productivo. Hecho en Argentina. Juan Manuel Colombo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, querido? Hola, ministro. ¿Nos está escuchando? Nosotros no. ¿Cómo era? ¿Estás muteado? Desmuteate. Lo vamos a llamar de vuelta. Sí. Nos está haciendo trampa, ¿eh? No, se siente amenazado. Estaba revisando lo que iba a decir, por las dudas. Y con lo que dijiste Lo vos... dije, fue muy fuerte para mí. La verdad que le pusiste, iba a decir le pusimos, pero le pusiste vos bastante presión. Juan, que hoy va a poner el foco en la industria forestal. Vamos a hablar de inversiones. ¿Hay? ¿No hay? Vamos a hablar de caída del consumo. Vamos a hablar de toda una cadena que se encuentra muy golpeada, pero ahora sí lo tenemos a Juan Manuel Colombo en línea. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, compañeros? ¿Ahora me escuchan? Te escuchamos perfectamente, Juan. Estaba probando una nueva tecnología y como eso no es lo mío, no fracasó. Muy bien. Fracasó antes de empezar. No. Empatizamos porque tampoco sabemos mucho de tecnología. tanto de nuevas tecnologías. No, ese botón no había que apretar, Juan, era el otro. Es que no apreté ninguno, Aldo. Ese fue el problema. Ahí va. ¿Qué nos trae? Que sabía que apreté un botón en esta circunstancia. Claro. Juan, ¿qué nos trae hoy nuestro ministro de Agricultura? Bueno, compañeros, a ver, la semana pasada, jueves, viernes y sábado estuve por Misiones, cuestión por la que no salí al aire en País Productivo. Correcto. Enteré que tuve hay alguien que me reemplazó, un tal Álvarez Agis, que anduvo bastante bien, sí. Pero bueno, eso quedará a su criterio.
me imagino que quedará a su criterio, con más de 35.000, 40.000 reproducciones. Supongo que debe haber andado bien. Pero bueno, no, estuve en el seminario de AFOA, que es la Asociación Forestal Argentina, en Posadas Misiones. Tuvimos 3 días. La verdad, muy interesante. Yo soy un periodista agropecuario. El agro es muy, muy amplio. Y realmente la parte forestal es algo que siempre se la ve desde lejos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una economía regional. Es una economía regional que funciona en el sur y funciona en el NEA, precisamente en Misiones y Corrientes, bastante puntualmente en esas 2 regiones, en menor medida en la provincia del entrevistado que vamos a tener hoy, que es Guillermo Michel, en Entre Ríos, y menos en el Delta. Claro. Entonces fuimos a donde estaba el foco de la cuestión. El Congreso de AFOA reunió todas las partes de la cadena agroforestal. En realidad es foresta industria, no se puede entender la producción forestal sin la industria. O sea, no existe el consumo de madera por fuera de que no tenga un procesamiento industrial. Eso por empezar, ¿no? Y uno cuando va a esos lugares, lo primero que hace cuando está con la gente del sector es pregunta, bueno, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la situación de la cadena forestal? Y todos me decían, bueno, mira, no está muy bien, más o menos, pero encontré una respuesta que me resumió mucho y me dijeron, somos una economía regional. Claro. Y no escapamos a la realidad de las economías regionales. ¿Y cuál es la realidad de las economías regionales? Creo que el primer programa que estuvimos juntos hablamos de las economías regionales. Sí. Alerta spoiler, siguen igual que cuando hablamos en ese momento. O sea, están mal. No mejoraron. ¿No? No mejoraron, no hay una política para eso. Si quieren discutan a Comiche, que va a estar muy de acuerdo en lo que estoy diciendo seguramente. Pero no sigue en el mismo estado de situación que uno la podía encontrar hace 10 meses. 12 meses, o sea, es una cuestión preocupante. La industria forestal, o mejor dicho, el sector, la cadena foresto-industrial es muy amplia. Tenés jugadores de todos los tamaños, tenés mega jugadores, empresas con 100.000 hectáreas plantadas y que tienen sus propios aserraderos, sus propias industrias, tenés los pequeños productores, tenés los tipos que van y plantan un árbol en un campo que no es de ellos, o sea, para que entendamos. Pero me tomé el trabajo de hablar con alguien que está muy al tanto de la situación, que es Francisco José Torres Caimán, que es coordinador regional de Corrientes y Misiones de la Asociación Forestal Argentina, y yo creo que él va a explicar mucho mejor cuál es el estado de situación que hoy tiene el sector. Si quieren lo escuchamos, compañeros. Lo escuchamos. Actualmente en el sector forestal hoy conviven 2 situaciones. Según la empresa, las que exportan sostienen mejor su actividad, muestran de alguna manera una dinámica distinta y un poco más sostenida. Además se le suman anuncios de inversiones importantes en el orden de los 2.000 millones de dólares en la zona norte de Corrientes, como también nuevas plantas de energía a partir de biomasa que ya suman más de 270 millones de dólares invertidos, lo cual lo vemos por supuesto como muy positivo. Mientras que por otro lado hay empresas que dependen más del mercado interno, las cuales atraviesan una situación más compleja porque ese mercado está bastante caído, en el orden del 30% comparando con el 2025. Clarísimo. 30% decía Francisco Torres. Ahora, ese 30% lo tenés que sumar a otro porcentaje más o menos igual de 2025 a 2024. Claro. Y lo tenés que sumar uno parecido de 2024 a 2023. Lo que estamos hablando es, y como decía Torres, tenés 2 realidades diferentes en el sector. Tenés las megas empresas que invierten fuerte, porque Argentina tiene un potencial muy alto en ese sector, y después tenés la realidad de los pequeños y medianos productores y los pequeños y medianos industriales, que viven del mercado interno mayoritariamente. Pero si quieren, nos seguimos escuchando a Francisco Torres, que justamente nos hablaba de esto. El problema de fondo, entendemos que es que la cadena no tracciona hacia adelante, es decir, no hay una demanda suficiente del consumidor final, golpeada además por una obra pública que se encuentra parada y una construcción privada que viene floja. Y bueno, cuando eso pasa, el ajuste no se resuelve en el consumo, sino que termina trasladando hacia atrás en la cadena.
y quien menos margen tiene es el productor forestal primario, ¿no? O sea, los costos de producción, como la energía, combustible y fletes, vienen subiendo y no siempre se puede trasladar a precio cuando la demanda se encuentra débil. El problema de fondo... Entendamos una cuestión, compañeros. Se estima que hay 13.000 productores forestales. Se estima que hay unas 6.000 empresas industriales en el sector. Se estima que hay 100.000 empleos directos en la cadena. Y cuando decimos la cadena, tenés que tomar una fábrica de muebles. Todo lo que trabaja la madera es la foresta industria. Y cuando vos le haces este combo fantástico de que paralizás la obra pública, la madera es un insumo bastante importante de la obra pública. La obra pública no la entendamos como rutas, porque mucho se redujo a eso. Obra pública son hospitales, obra pública son escuelas, obra pública son muchísimas cosas. Al mismo tiempo tener la construcción privada, estamos viendo los números, la construcción nunca logra recuperarse, algunos meses crece, algunos meses no, eso es madera también, es cemento y madera. Y después tener aparte que la gente no compra muebles. O sea, el último informe de FAIMA, que es la Federación de Industrias de la Madera, lo que dicen que han despedido el 8%, 9% de su personal, que es personal altamente capacitado. Digamos, estamos en una recesión constante del sector que no encuentra la salida. Pero a ver, abramos un poco la cabeza y escuchemos lo que dice Francisco, que Francisco es un productor, no es un industrial, es una persona que trabaja campos. Escuchemos lo que dice Francisco, que es qué es lo que necesitaría el sector, más allá de esto, escapémonos de la reactivación de la obra pública, qué es lo que necesitaría el sector para poder emprender un camino de crecimiento nuevamente. Creemos que el sector, por supuesto, tiene un potencial enorme, muy grande, y hay para eso dos cuestiones centrales que entendemos es necesario para acompañar ese crecimiento. La primera es la logística. Somos una cadena de productos que se encuentra lejos del puerto de Buenos Aires, así que es estratégico el contar con un transporte que sea multimodal, en particular poder utilizar la hidrovía, porque hoy esa falta de logística competitiva frena productos que ya podrían comercializarse, ¿no? La segunda es dimensionar lo que el sector aporta. O sea, en Corrientes, por dar un ejemplo solamente, la producción primaria forestal es apenas el 11% del valor bruto agropecuario, pero su industrialización genera cerca del 70% de todo el valor agregado del agro provincial. O sea, ahí teníamos dos definiciones y lo voy a hacer bastante corto. La primera es la importancia, que es lo último que dijo Francisco. El 70% del valor agregado del agro correntino es forestal. Cuando yo en el último día de sábado tuve una recorrida por los aserraderos, por las fábricas fábrica de madera, fábrica de tablas, de placas. O sea, hay una industrialización muy fuerte en el sector, hay mucho que exportan, y hasta fui a una central térmica que se alimenta de biomasa, que son los árboles, los troncos quemándose ahí, ¿no? Pasando primero con una picada, o sea, es como que queman el aserrín, por decirlo de una manera muy bruta. Pero voy a la primera parte, porque esto es lo más importante de todo. Hidrovía. Se ha discutido mucho la hidrovía. ¿Y quiénes han discutido la hidrovía? Las grandes cerealeras, los grandes exportadores. Parece que la hidrovía importa de Rosario para el lado del mar, ¿no? O sea, cargamos todo ahí. En el NEA existen dos puertos, y en Entre Ríos también, pero me voy a posicionar, porque si no me voy a contradecir con Michel, y no tengo tanta data al respecto. Pero tenés el puerto de Posadas y de Corrientes, ¿no? Ahí conviven, vos tenés dos maneras de bajar los puertos. Esto se exporta por Buenos Aires, no se exporta por Rosario, por Buenos Aires. Hay empresas que son exportadoras que tienen que ir a buscar los contenedores al puerto de Buenos Aires, subirlos vacíos, cargarlos y volverlos a mandar por camión. Ese tramo es más caro que mandarlos a Estados Unidos, ¿no? Ahí tenemos un problema de lo que se llama el costo argentino. Y al mismo tiempo tenés dos barcazas, tres barcazas, que son las que podrían bajar los troncos, y eso sale más caro que el camión. O sea, estamos en una situación complicada. Cuando el sistema fluvial es lo que tendría que ser mucho más barato por la capacidad que tiene de carga, se vuelve más caro que el camión. Es un problema, es un dilema en el que están laburando tanto
los grandes como los chicos. En esta parte la competitividad le afecta a los dos, no de la misma manera, pero les afecta. Y otra cuestión también bastante particular es, algún día se va a tener que pensar en las economías que no están cerca de los puertos. En algún momento se va a tener que pensar positivamente en la economía que no está cerca del puerto. En algún momento se va a tener que pensar una política para la economía que no está cerca del puerto. Porque esta economía en Misiones y en Corrientes es muy importante. Cuando uno va en el avión, ve los campos forestados. Y son campos que tardan 10 años en que vos saques una rentabilidad de ahí. Entonces, esto no estoy hablando de empresas como Arauco, que son gigantes. Estoy hablando de los medianos y pequeños productores que existen. Claro. De pequeños y medianos. Nosotros tienen la rentabilidad asegurado por la espalda que tienen, me parece perfecto, no lo discuto, pero estamos hablando de otra clase de productores y otra clase de industriales. Entonces, Argentina no se puede pensar en la pampa húmeda. Argentina necesita pensarse más allá de la pampa húmeda. Porque los que comen en Corrientes no comen soja y no comen maíz. Comen o ganado vacuno o comen industria forestal o yerba. Ahora no está muy bien la yerba, no sé cuánto se come de ahí. Digo, pero en Corrientes y Misiones la realidad es muy diferente a la que tenemos a 200 kilómetros del puerto de Rosario. Juan, te agradecemos muchísimo. Un saludo, compañeros. Un saludo grande. Estuvo con nosotros nuestro ministro de Agricultura, Juan Manuel Colombo, poniendo el foco en la industria forestal, que al igual que, lo vamos a decir así, otras economías regionales, él nos explicó por qué ese planteo también está en alerta. DLS Archer brinda servicios de perforación y workover en Vaca Muerta y recientemente fue adjudicada con un contrato estratégico de YPF. Además, participa en proyectos especiales de perforación no convencional en Palermo Aik y en exploración de pozos profundos. Cuenta con equipos altamente capacitados y comprometidos con la seguridad, la eficiencia y también el cuidado del ambiente. Podés conocer más en www.dls-archer.com. País productivo. Un país que hace. In Canada and in the United States, but we're going to make a little change. We're going to call it something different than Lake Ontario. We're going to call it Lake America, and all it takes is a good pen and some intelligence. Por supuesto que lo reconocieron el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que acaba de firmar hace apenas unas horitas una orden ejecutiva para cambiarle el nombre al lago Ontario. A partir de ahora, para el gobierno de Estados Unidos será el lago América. La medida solo tiene efecto sobre el uso oficial estadounidense. Pues nada, Trump no tiene todavía jurisdicción sobre la geografía canadiense, al menos por ahora, no la tiene. Pero detrás de la provocación, porque de esto se trata, por supuesto, hay un conflicto bastante más serio. Volver a diseñar el mapa a su antojo tiene todo que ver con la guerra comercial. De eso estamos hablando, señores y señoras. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, no acepta un no. Y no es el único. Pero él gobierna lo que todavía es la primera potencia económica a nivel mundial. El gobierno de Mark Carney, el gobierno de Canadá, se negó finalmente a finales de la semana pasada a firmar el acuerdo comercial con Estados Unidos porque consideró inaceptables algunas de las condiciones planteadas por Washington a último momento. Y no estamos en este caso hablando solamente de aranceles. Carney puso el foco específicamente en cuestiones de soberanía. Mira cómo allá también, lejos de Buenos Aires, pero se está hablando de soberanía. Entre las líneas rojas aparecieron incluso las regulaciones destinadas a proteger el idioma francés y la cultura del país.
Sacaste el mapa. Porque me confundía con el lago Michigan. Ajá. Este efectivamente es un lago, digamos, que pertenece en parte, que es territorio estadounidense y territorio canadiense. Claro. Siempre se llamó, o siempre digo, desde que administramos, tenemos mapas y países y se llama el lago Ontario. Que es donde está Toronto. Exactamente. Bueno, hay que decir que el enfoque muy conciliador que Canadá había sostenido en las últimas semanas y en los últimos meses no surtió efecto, no alcanzó. No podemos aceptar lo que nos han ofrecido, dijo el primer ministro canadiense, y no les vamos a dar lo que nos han pedido. Pero ahora les quiero contar algo más, porque no fue el único en responder al presidente de los Estados Unidos. También lo hizo el primer ministro de Ontario y fue bastante más directo. Lo escuchamos a Doug Ford. More subdued than you did this morning on the radio when you said Donald Trump could kiss your ass. Did the Prime Minister tell you to ask you to tone it down a bit? No, he didn't. I'm not going to comment, but he wasn't against that. And I have a lot of real estate on my ass, so he has a lot of room to kiss my ass. So... Ahora sí les voy a traducir de qué va el asunto, pero quería esperar las risas. Un periodista le preguntó al primer ministro de Ontario, le dijo, suena un poco más moderado que esta mañana en la radio cuando dijo que Donald Trump podía besarle el culo. ¡Opa! El trasero, si quieren. Perdón por el francés, pero él dijo kiss my ass, ¿no? El primer ministro... Pregunta el periodista, ¿le pidió que bajara un poco el tono? Contesta entonces el primer ministro de la provincia de Ontario, le dice enseguida, no me pidió nada, no voy a hacer comentarios, pero no estaba en contra. Agrega además, tengo bastante terreno en el trasero, así que tiene mucho espacio para besarme el culo. Perdón nuevamente por mi francés, porque además nuestro entrevistado ya llegó y tal vez me esté escuchando, pero así respondió el buen hombre a efectivamente esa avanzada de Donald Trump sobre Canadá. También llamó a Trump dictador, matón, lo comparó con el chico de la escuela que un día te roba la plata del almuerzo, después te saca la gorra, después te roba las zapatillas. No voy a aceptar consejos del rey de las quiebras, dijo. Bueno, este es un conflicto y ya de a poquito vamos cerrando, pero para que se entienda que sigue, ¿no? Continúa la guerra comercial, este conflicto en particular viene escalando desde hace bastante tiempo, desde antes de todo esto que les estoy contando. Estados Unidos había anunciado aranceles adicionales del 50% sobre determinados productos canadienses. La medida fue suspendida mientras continuaban las negociaciones, pero el acuerdo finalmente, como vimos recién, voló por los aires y los aranceles ya entraron en vigor el 22 de agosto. Después vino una escalada todavía más sensible y es que Trump anunció que desde enero llevará al 50%, ojo con esto, los aranceles sobre autos, camiones canadienses y también autopartes. Los automóviles ya estaban grabados con un 25%. Además de las medidas que ya venimos hablando, que afectan al acero, al aluminio, otros productos. Bueno, hay que decir que la industria automotriz de Estados Unidos y Canadá funciona desde hace décadas como una cadena profundamente integrada, que es algo que podríamos charlar también respecto de la Argentina y Brasil. Y Brasil. Componentes y autopartes pueden cruzar varias veces, por ejemplo, la frontera antes de terminar en un vehículo asemblado, ¿no? Canadá prometió responder dólar por dólar. Esto ya está sucediendo. Esas medidas en respuesta y represalia a los anuncios de Donald Trump van a entrar en vigencia ahora, el 8 de septiembre. No es el único frente que haya abierto en los últimos días Donald Trump en materia de guerra comercial. También abrió otro frente con Irán. No tenemos tiempo para ahondar en ese sentido, pero ahí también hay varios jugadores que podrían ser afectados por esa batalla final
como la llamó Scott Bessent, a ese paquete de medidas coercitivas en el plano económico y financiero que se van a aplicar a la República Islámica de Irán. Entonces tenemos Canadá por un lado, Irán y potencialmente, les digo desde ya, obviamente China por el otro. De esto estamos hablando. Todo esto Donald Trump, y cerramos con esta pregunta, pero todo esto Donald Trump lo hace supuestamente en nombre de un objetivo que es reindustrializar, ¿no? Recuperar empleos, reconstruir capacidades productivas. Bueno, la pregunta que nos hacemos acá es si no puede o no podría terminar consiguiendo exactamente lo contrario. ¿Hasta qué punto una estrategia pensada para recuperar la primacía estadounidense puede en realidad acelerar su declive? Si buscas un lugar para desconectarte del ruido y conectar con la naturaleza, Carmen de Arico te espera. Un destino donde la tranquilidad se siente en cada rincón, con paisajes que invitan al descanso y la aventura. Vení a disfrutar del aire puro, de la hospitalidad de su gente y de una experiencia única en el corazón de la provincia, Carmen de Arico, donde el tiempo se vive diferente. Te estamos esperando. País productivo. Si no está en marcha, no está al aire. Y tenemos el placer de recibir en la mesa de País Productivo Guillermo Michel, diputado nacional por la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo estás, Guillermo? Muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación. Justo estábamos hablando con Guillermo el destrozos en Entre Ríos en la otra pantalla, por eso lo veía atento. Hoy a la mañana estuvo más complicado, ahora ya está más tranquilo. Bueno, buenísimo, buenísimo. En esta ocasión vamos a poner el foco en un problema que ya atraviesa millones de familias, que es el endeudamiento y la morosidad. No solamente, pero va a ser uno de los temas que vamos a traer a esta mesa, un fenómeno que está creciendo realmente a ritmo de una economía donde cada vez más personas necesitan créditos simplemente para llegar a fin de mes, ¿no? Algunos incluso para comer, básicamente. Ayer el tema volvió a quedar planteado en el Congreso, no llegó a entrar en el temario, por decirlo de alguna manera, pero en una sesión que también dejó media sanción para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. De esto podremos hablar también. Y vamos a aprovechar para mirar un poquito más allá de todo esto, ¿no? Y hablar, ¿por qué no?, del mapa productivo, de la situación que atraviesa esta Argentina. Empezando entonces con el tema del endeudamiento. No entró, pero la oposición consiguió un número significativo de votos y puso el pie en la puerta, de alguna manera, para llevarlo en comisión en septiembre. ¿Qué valoración haces vos de esa votación y si ves las condiciones para avanzar finalmente en una respuesta legislativa al problema del endeudamiento? Bueno, en primer lugar, el número ayer es importante porque supera los 129, que es el piso del quórum, con lo cual, entre los 133 votos que se consiguieron, más un diputado Brugger de Córdoba que llegó tarde pero que dijo que acompaña y tiene proyecto similar, estaríamos en condiciones de, si armamos un dictamen único, tener quórum para poder avanzar en una sesión especial para tratar el tema. Más allá de eso, yo lo primero que creo que hay que poner en contexto esto para la gente, que es, esto, a diferencia de lo que dice Milei y el gobierno, esto no es un problema entre privados. Esto no es un problema entre privados porque el Estado está interviniendo. Y el Estado interviene de dos maneras. Primero, usando el salario como ancla, el salario y las jubilaciones como ancla. Hoy no sé si vieron una noticia muy reciente que ya la Secretaría de Trabajo está estableciendo un salario piso base de 1.070.000 pesos bruto. Claramente tiene capacidad de incidir, no pueden decir lo contrario, por lo que están queriendo hacer ahora, pues se dan cuenta que los ingresos están muy atrasados. Y lo segundo es que interviene cuando, a través del decreto 70 del 2023, desreguló las tasas de interés y desreguló las comisiones. Entonces, el gobierno lo que hace es congela salarios,
Los gastos fijos suben muy por encima de la inflación, eso te quita poder de compra, te suben las tasas de interés. La gente se endeuda porque no llega a fin de mes y se endeuda para comprar alimentos. Entonces, claramente, el gobierno le tiene que dar una respuesta a la gente porque no es un problema entre privados, es un problema de las políticas económicas del gobierno. El otro punto que creo que hay que analizar, porque esto no se lo puede medir aislado, es el sistema de cómo se nutre de información para hacer el scoring, para darle préstamos a la gente, sobre todo las billeteras virtuales. No sé si saben acá, pero la AUH, la Asignación Universal por Hijo, que tal vez es la principal prestación para los que no tienen ingresos formales, la mayoría a través de billeteras electrónicas. Y esas personas, cuando piden un préstamo, hacen un clic sin saber que autorizan el débito automático de la prestación. Con lo cual, cuando cobran la AUH, la mayoría no ve nada porque se le descuenta todo el préstamo que tomó. Entonces, ¿cómo las billeteras, son 91 billeteras hoy que están habilitadas, o billeteras digitales por el Banco Central, cómo esas billeteras llegan a la gente, hacen el scoring para ver cuánto le prestan a uno, cuánto le prestan a otro, a qué tasa? Es algo que pedimos analizar en una presentación que hicimos en la Autoridad de Defensa Nacional de la Competencia, para que la Autoridad de Aplicación investigue cómo se hacen de esa información, a qué tasa prestan, en qué condiciones prestan, y eso el gobierno tampoco le está dando curso. Y también lo que nosotros presentamos es un proyecto, porque creo que esto hay que analizarlo también en forma integral, de establecer una especie de interoperabilidad del sistema de pagos digitales, que sería, para resumirlo, un PIX argentino. Uh-huh. ¿Sí? Que ha causado la propuesta cierto revuelo, ¿no? Sí. ¿Qué podría cambiar tener un PIX acá, en un equivalente del PIX acá en Argentina? Un montón de cosas. Primero, que lo que hace es darle interoperabilidad y capilaridad a todo el sistema financiero. Hoy nuestro sistema financiero está quebrado entre lo que es la banca digital minorista y la banca digital mayorista, que es el dólar, las operaciones del MEP, del mercado. En Brasil esto se modificó en el año 2020 con lo que es el SPI, que es la plataforma sobre la que corre PIX, que le da operabilidad a todo el sistema. Está todo con trazabilidad en tiempo real. ¿Qué permitiría tener PIX? Primero, yo no quiero que se estatice el sistema de pago digital. Estoy muy lejos de eso. Lo que sí creo que, al igual que el gobierno que cree la libre competencia, que se puede tirar un jugador nuevo a la cancha que dé mejores costos y mejores sistemas, y que compitan entre privados. Como pasa en Brasil. Como pasa en Brasil. ¿Por qué los privados en Brasil usan PIX? Porque la comisión es del 0,14 al 0,28 para el comerciante. Hoy acá, el chino de la esquina, la comisión que le cobra Mercado Pago para pagar con QR, va del 4 al 8. Y además tarda en acreditarle los fondos cuando hay una compra. Entonces lo que queremos es eso, es competencia. Y además PIX, al correr bajo una plataforma digital, permitiría al Estado tomar políticas públicas en base a herramientas tecnológicas. Por ejemplo, a quién le devuelvo el IVA cuando consumo, que es algo que funcionó muy bien en la Argentina, saber a quién le pago la AUH, tener información en tiempo real en una plataforma del Estado, que funcionaría como una empresa privada más. Lo que queremos es, hoy el monopolio en realidad lo tienen los privados. Claro. Y cobran lo que se les canta. Bueno, entonces un poco creo que hay que complementar la política actual en esas tres vertientes, sabiendo que el problema de base es que los salarios están congelados, que la jubilación está congelada, el bono de 70.000 pesos está congelado desde abril del 2024, con una inflación en dólares muy superior a la de cualquier país del mundo. Entonces es muy complejo eso, porque acá hablamos de la inflación en pesos, pero nadie habla de la inflación en dólares. Nos acabas de barajar a la mesa algunas de las propuestas que hicieron en esa materia de endeudamiento y morosidad, pero entiendo que son más de 30 proyectos. 40 ya. 40, perdí la cuenta. 40 proyectos que presentan cierta diversidad, digamos, y diferencias entre sí. ¿Cuál debería ser, en tu opinión, un insoslayable, un piso común? Sea cual fuera el proyecto que termina avanzando, ¿cuáles son los puntos que no pueden quedar afuera? Mira, hay un montón de proyectos. El primero lo presentamos nosotros el 19 de enero de este año, que yo creo que es el más realizable en la práctica.
porque no es novedoso. Es una política que aplicó el gobierno de Cristina en el 2014 con los créditos Argenta, es una política que aplicó Macri con los créditos del 2017, y es una política que está aplicando ahora de mala manera Caputo con los préstamos hipotecarios. Los hipotecarios. Que es usar los saldos disponibles del ANSES para refinanciar estas deudas, para darle una moratoria, para darle un alivio a las familias, un alivio financiero a las familias, y que la persona que tomó la deuda, nosotros pusimos un techo de hasta 1,5 millones de pesos, se lo devuelva al ANSES a una tasa razonable de mercado y en un plazo razonable. Eso es lo más fácil de aplicar de manera inmediata. Es lo mismo que hizo el gobierno de la ciudad con el Banco Ciudad. Es un refinanciamiento, una moratoria. Yo no creo que sea una buena medida esto de condonar todas las deudas, estatizar todas las deudas. Esos extremos creo que no son buenos. Tampoco es lo que están pidiendo en general los endeudados. No, claro, exacto, pero muchos de los proyectos hablan de condonar las deudas. Eso no es la salida, creo que no es la salida no solo en Argentina, sino en ningún lugar, como tampoco fue la salida congelar todas las tasas. Creo que hay que encontrar una salida razonable dentro de las reglas del mercado y se puede hacer. Siempre cuando lo que ocurre con esto es que el Estado debe intervenir para darle cierta regulación. Y el Estado lo está haciendo, porque tanto que criticaba el uso de los fondos del FGS, ayer lo anunciaron. Uh-huh. Con justicia social ahora. Claro, sí, eso es un cinismo de parte del ministro, sí, ¿no? sí. Un cinismo. Sí, a mí me llamó mucho la atención. Yo creo que lo hace hasta con la mirada que lo anuncia, pero bueno. Sí, lo que creo es que la medida no sirve para nada porque está orientada a muy pocas personas y que no va a reactivar la economía. Pero bueno, ya dicen que van a usar los fondos del FGS, que los usen para un destino, creo que generaría mayor alivio a una mayor cantidad de personas. Y que sería más virtuoso para la economía porque liberas consumo para otras cosas, ¿no? Exacto. Pero bueno, no soy el dueño de la verdad. Se podrá encontrar alguna otra variante mejor. Vuelvo a decir, no es nada novedoso lo nuestro, es hacer algo que ya funcionó. Voy a rescatar la idea de justicia social porque la morosidad, el problema es de tal magnitud que se convirtió en un verdadero drama social. Aquellos que se informan y aquellos que trabajamos en los medios de comunicación escuchamos realmente testimonios desgarradores a diario. Y la verdad que no es un problema que haya empezado ahora. Ahora está tomando más volumen en el debate público, más músculo, pero empezó hace tiempo. En tu opinión, ¿la política está a la altura de la urgencia de ese desafío o está llegando tarde? Bueno, nosotros el proyecto lo presentamos el 19 de enero. O sea, hace más de 8 meses. 8 meses. ¿Y cómo lees que en 8 meses... ¿Cuántas vidas, no, habrán sido alcanzadas? Lo que ocurre es que de eso se tiene que hacer cargo el gobierno y sus aliados, que son los que bloquean cualquier análisis. Vos fíjate el proyecto que presentó el peronismo Santoro a la Ciudad de Buenos Aires. Lo votó el peronismo y lo votó la fuerza de Jorge Macri. Se opuso a la Libertad Avanza y la izquierda. El resto lo votó, que se abstuvo la izquierda. El resto lo votó, ahí se pudo lograr un consenso y se avanzó. Y hoy no solo está el Banco Ciudad, sino que hay 8 bancos privados más que están ofreciendo de refinanciamiento. Con lo cual, es responsabilidad del gobierno esto, es del oficialismo. El oficialismo, de nuevo, tiene un dogma para gestionar la economía, tiene una forma de hacer política que le puede servir para hacer unas elecciones, pero está claro que el dispositivo de toma de decisiones que tienen es muy precario. Llevan adelante políticas públicas en función al pendrive que le lleva a los estudios privados de abogados de la Secretaría General de la Presidencia. No saben ni lo que escriben, ni lo que impulsan. Yo lo veo en la Cámara, no saben de lo que hablan, no tienen la menor idea de lo que votan, como lo del Banco Central ayer ocurrió, porque nadie sabe, realmente no saben de lo que están hablando, no saben lo que votan, se los dan a las leyes hechas, pero bueno, tienen la mayoría, hay que hacerse cargo, la gente cuando vota no se equivoca. Nosotros cometimos errores en el gobierno anterior, por eso la gente eligió votar a Milei como salida para canalizar la bronca con la política. Lo que está claro es que hoy Milei no le dio respuesta a nadie y ha empeorado todas las variables del día a día de la gente, ¿no? Salud, educación, trabajo, apertura indiscriminada de importaciones, una situación muy compleja, pero es responsabilidad nuestra retomar
eso y que la gente no vea al peronismo únicamente como oposición, sino como una alternativa. Vos sabés que hoy estaba hablando con un montón de colegas, yo tengo una pyme y hablábamos sobre el proyecto del Banco Central. Y hay esa idea de que la independencia del Banco Central nos va a beneficiar a nosotros como productores en Argentina, ¿no? Eso es toda una mentira. Al gobierno le interesaban 3 artículos. Primero, asegurar que sus directores sigan ahí, después de que termine el gobierno. Después el artículo 12, que lo que busca es asegurar que haya lo que es la intervención indirecta a través del mercado secundario de bonos, algo muy técnico. Y fundamentalmente el artículo 13, que lo que permite es que los directores, el presidente del Banco Central pueda usar el oro, las reservas en títulos públicos y los fondos líquidos disponibles de las reservas para colateral de tomar deuda. Es decir, prendarlo, hipotecarlo para seguir tomando deuda. Nada más que eso. O sea, eso es el objetivo del gobierno. Lo que quiere es, así como en el 2025 necesitó los 20.000 millones de dólares del FMI, no sé si recuerdan que sí, supuestamente en marzo íbamos derecho a ser Irlanda, a los 5 meses fracasó ese programa económico y tuvo que salvarlo el Tesoro americano con el swap. Ahora lo que está necesitando son fondos para el año que viene, porque solo del FMI vencen 7.500 millones de dólares. Esa es la parte que más te preocupa de ese proyecto de reforma de la... El artículo 13, claro. Porque no tiene forma de revertirse. Porque una vez que prendás el oro o prendás un título público... Claro, por más que vuelvas a cambiar la carta orgánica, ya quedó prendado. Digo prendar para que la gente lo entienda, ¿no? Técnicamente sí. Es una operación de ripo, pero que es una prenda que se ha usado muchas veces en otros momentos. Sí, claro. Sí. Macri lo usó. Claro. El Caputo. Claro. Con esta carta orgánica en este momento. Exacto. Pero siempre sobre títulos públicos. Ahora en el artículo que cambian es que amplían a todo tipo de reservas, le hace oro y los ahorros de las personas. Te llevo a la provincia de Entre Ríos, ya que cuando llegaste al estudio teníamos acá algunas imágenes en pantalla, pero pensando más bien de forma focalizada en la crisis productiva, a la que por supuesto no escapa Entre Ríos, todo lo contrario, entiendo incluso que está siendo muy severa. Pienso, por ejemplo, en el caso de la granja Tres Arroyos, ¿no? Sí. Con despidos, caída de actividad, problemas en toda la cadena también, ¿no? Que repercute. ¿Nos podés dar un panorama un poquito más certero de lo que está sucediendo allí? Bueno, el principal problema ya lo tenemos es político, porque Entre Ríos hoy es una provincia sin gobernador. Tenemos un gobernador ausente que no gestiona, que se la pasa, vive en Buenos Aires, con lo cual tenemos un problema principalmente de falta de gestión y de acompañamiento o de ejecución de políticas públicas. Ahora voy al caso de Granjas de Arroyo, pero yo recién vengo a una reunión en la Embajada de la Unión Europea. Acompañé a los productores arroceros de mi provincia, del centro de la provincia del departamento de San Salvador, que exportan arroz fundamentalmente a Turquía y a España y están necesitando abrir más mercados. O sea, yo lo que no entiendo como la provincia no está al frente de eso, ¿me entendés? Entonces, con la particularidad de la producción avícola, yo creo que hay una combinación de factores. La primera, para el que no sabe, Entre Ríos es la capital nacional avícola. Entre Ríos es el 51% de la faena de pollo de todo el país. ¿Por qué Entre Ríos se convirtió en la capital avícola en los años 60, 70 y se consolidó en el año 2000? Porque estaba muy cerca de Brasil. Y desde Brasil se traía en camión la genética, como se le dicen los pollos abuelos. Entonces, ahí se instaló una fuerte industria avícola a partir de ese año. Yo mañana hago una recorrida en Soichú, que es una planta que está en Gualeguay. La actividad agrícola, avícola en Entre Ríos está bien en casi todas las empresas, excepto en esta que vos mencionás y en otra más, que está un poco compleja por el tema de toda la cadena de valor. Pero yo creo que hasta ahora es un problema aislado, no es un problema del sector, sino es un problema aislado de la empresa. De la empresa, y espero que así sea. Ahora, ¿qué se conjugó en esta empresa? Que la apertura de importaciones la afectó porque tenía un mercado, consolidaba mucho mercado interno, y no sé si saben, pero Argentina hoy está importando 6.000 toneladas de pollo por mes de Brasil, y le quitó mercado, sobre todo los supermercados, a los que proveía esta empresa, que no solo despidió 950, o va a completar el despido de 950 en Entre Ríos, sino que también despidió gente en Ezeiza, tiene una planta en Ezeiza. Entonces,
eso hace que se afecte toda la cadena de valor, porque allá hay mucho de lo que es faena de productores a fazón. Es decir, el productor pone el galpón, pone su chacra y la empresa le lleva los pollos, los engorda y se los lleva de vuelta. Está afectando mucho a esos productores. Después estamos teniendo un problema con el huevo. Entre Ríos es un gran productor de huevo. Argentina hoy es el principal consumidor de huevo del mundo, más de 400 huevos per cápita por persona. Le sigue México. ¿Por qué? Porque es una proteína barata. Claro. El huevo es la proteína más barata. Y tenemos un problema con la informalidad porque como el IVA está es la única proteína que paga el 21 de IVA, hay mucho Claro, nivel porque de la evasión. carne paga el 10,5. Yo ayer presenté un proyecto para bajarlo al 10,5, no avanzó, yo estoy confiado que va a terminar avanzando porque tenemos que trabajar sobre eso, pero eso le quitaría informalidad y permitiría a todas las granjas que están regulares competir en igualdad de condiciones con las que están irregulares, también por temas de sanidad. Y después, Entre Ríos tiene una gran fábrica, una gran fábrica sin chimenea, que es el turismo, que hoy está destrozado, producto del estado de las rutas y producto de la falta de consumo. Yo soy de Gualeguaychú, una ciudad limítrofe con Uruguay. Vos salís, hoy es jueves, a las 9 de la noche, a cualquier pizzería de la costanera de Gualeguaychú, que siempre están llenas, ahora salís, están vacías, pues nadie va a consumir. No es la calle Corrientes, un sábado a la noche. No viene nadie, porque el interior funciona de otra manera. En el interior vos tenés la luz mucho más cara, el gas mucho más caro, los alquileres son proporcionalmente más caros y los salarios son más bajos. Entonces te quita disponible el salario para consumir. Entonces la provincia está en una situación compleja por esos motivos. El comercio está detonado, los comercios están todos cerrados, pero fundamentalmente el problema es político, porque tenés un gobernador que eligió acompañar a Milei y acompaña todas las políticas públicas y están destrozando la provincia. Ahora, Guillermo, yo ayer hablaba con un amigo, un empresario de Neuquén, que se supone que es una provincia que tendría que estar el consumo volando, y le pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo estás viendo la realidad productiva del país? Porque donde tocas, Entre Ríos no es solo está mal gestionada, pero encima cualquier parte del país está explotando en todos lados. ¿Qué te dice el gobierno? La economía crece. Mirá el PBI, te dice el 2025. Y es verdad, estadísticamente crece. Crece en 3 sectores. Minería, petróleo y gas y algo de la agroindustria. Esos 3 sectores generan el 10% de los puestos de trabajo. El comercio, la industria y la construcción generan la mitad de los puestos de trabajo en la Argentina. Y estos 3 sectores están quebrados. La construcción tiene una caída del 25% respecto al 2023. El comercio está igual, más la apertura de todo lo que es los pequeños envíos de courier de Shein, Temu, están destrozando la industria textil y en los comercios. Y todo lo que tiene que ver con la industria, no hace falta que lo hablemos. La apertura indiscriminada de importaciones. A ver, uno puede discutir si Argentina puede ensamblar o construir celulares o ropa. Ahora, estar importando maquinaria agrícola usada de Estados Unidos cuando tenemos un polo de maquinaria agrícola industrial en Santa Fe y Córdoba, ¿a dónde vamos a terminar? Con toda la gente sin trabajo. Eso es interesante lo que vos decís, que me parece que hay un debate pendiente, hasta quiero saber tu opinión dentro del peronismo, que todavía está la idea de sustitución de importaciones, que se puede sustituir completamente. Depende. Pero está ese debate en el interior de la fuerza política. El otro día, el martes, tuvimos una reunión del PJ y parte de la discusión fue sobre eso. A ver, te vuelvo a decir, tenemos que discutir si es negocio o no ensamblar celular en Argentina. A mí me tocó estar 2 veces en China, en la fábrica Foxconn, que es la que ensambla para iPhone. 5 millones de habitantes tiene la fábrica. Yo veía eso y digo, ¿cómo competís en Argentina con esa escala, ¿no? Es muy difícil. Lo mismo textil, vas a una fábrica textil, no solo en China, sino en India, Singapur, y no hay escala en Argentina para competir. Pero es una discusión que tal vez hay que darla si lo pones en igualdad de condiciones tributarias. Ahora, importar alimentos en Argentina, que importemos naranja, pollo, leche, carne de cerdo, a mí se me vuelve totalmente fideos. Para mí no tiene ningún grado de racionalidad eso. Entonces creo que eso es lo que tenemos que discutir. ¿Hay algún lineamiento en concreto que ya se esté hablando justamente al respecto de un modelo productivo a seguir? Más allá de la crítica o en paralelo a la crítica de rumbo actual, digo, ¿hay como propuestas concretas de un modelo económico productivo? Sí, a ver, yo te digo lo que yo pienso, sí, y lo tengo escrito en un montón de papers. Yo creo que al sector productivo vos le podés dar competitividad por varias vías.
Tipo de cambio, sin decir devaluación, sino tipo de cambio competitivo, no anclado como ahora. Matriz tributaria, marco laboral, tema logístico y sobre todo el tema de financiamiento. ¿Cómo crece fuerte la industria brasileña? Sobre todo a través del Banco Nacional de Desarrollo, con una tasa de interés, no es, pónganle el nombre si quieren, subsidiada, pero no es subsidiada, es una tasa de interés que permite recomponer capital de trabajo de la pyme. Como fueron los créditos del Bicentenario. Bueno, esa política hay que llevarla adelante. Yo creo que en vez de usar los fondos de garantía de sustentabilidad para que Caputo juegue la timba financiera, compre títulos públicos y acciones de empresas que después quiebran, prefiero que lo inviertan en eso. El tema tributario, la verdad es que este gobierno no bajó ningún impuesto. Eso te iba a hacer también una pregunta, no que es tu paño también. En realidad bajó dos. Bajó el impuesto a los bienes personales para las cuentas en el exterior, que benefició a 10.000 personas, y bajó el impuesto a las embarcaciones y aeronaves de lujo. Sí. Después subió el impuesto a las ganancias de los trabajadores, eliminó la devolución de IVA, subió el monotributo, subió el impuesto a los combustibles. Y el impuesto al cheque, todas las pymes, sí, esa gente. Sí, igual al 1,2. No, sos agente de retención, de no tenés ganancias y ya pagas ganancias, es toda una locura. Entonces, no bajó ningún impuesto. La matriz laboral, lo que decíamos con esta reforma, se acrecentó el nivel de litigio. Está peor que antes. Y el tipo de cambio está totalmente atrasado. Con lo cual es imposible tener un vector que impulse la economía argentina o la industria argentina. Yo creo que lo primero sobre lo que hay que trabajar es sobre el esquema de financiamiento a mediano y largo plazo. Guillermo, nos están quedando algunas preguntas afuera, pero nos estamos quedando al mismo tiempo, sin tiempo justamente. Así que, Guillermo, te agradecemos muchísimo por acercarte a la mesa de País Productivo. Vamos a terminar el programa de hoy así nomás, sin transición, simplemente con una nueva ronda de agradecimiento a todos los que hacen posible este hermoso proyecto que se llama País Productivo, que es un programa de radio. Estamos al aire todos los jueves a partir de las 18, pero también estamos en paísproductivo.com.ar. Estamos en todas las redes sociales, estamos en YouTube, por favor, búsquenos, que está creciendo la comunidad de una manera muy linda. Productivo País, así nos van a encontrar, Productivo País. Ahí compartimos entrevistas como la que acabamos de tener con Guillermo Michel y mucho más entrevistados y entrevistadas que recibimos semana tras semana para tratar de entender mejor este país productivo en el que estamos viviendo. Muchísimas gracias a Lucas Bo, que está en la producción y coordinación de aire, a Nicolás Cabrera, que está en la puesta al aire, a operación audiovisual, a nuestro ministro de Agricultura, Juan Manuel Colombo, que estuvo de viaje la semana pasada, pero nos trajo data fresca esta semana. Esa es la ventaja de hacer un trabajo de campo literal, en el caso de Juan. Y gracias a todos ustedes que nos están acompañando. Aldo, ¿la pasaste bien? Muy bien. Nos quedamos cortito de tiempo, siempre un poco nos vamos con esa sensación. Nos vamos, sí, que hay muchas cosas para conversar y muchas cosas que falta pensar. Pero es una conversación que empezó hoy y que sabremos retomar más adelante. Gracias a ustedes, cuídense y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chao, chao. Somos radio en vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED.